Así es, muchas gracias por la invitación. Sí, es un aspecto, una debilidad de la Corte, porque al ser la Corte la máxima instancia judicial y en definitiva es la última palabra en la interpretación sobre todo de la Constitución. Nuestra Constitución es muy garantista. Estamos en un Estado constitucional de derechos, o sea, nuestro derecho está constitucionalizado. El debido proceso es neurálgico para nuestro sistema y dentro del debido proceso es central el ejercicio efectivo de la defensa. Entonces, no se puede restringir un bien jurídico fundamental de alguien sin que ese alguien tenga la posibilidad de ejercer efectivamente su defensa. Eso se ve en el Código Procesal Penal, en cualquier otro procedimiento del cual pueda derivar una sanción. Y además, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuya competencia Paraguay reconoce, conste que nosotros somos muy afectos a levantar la soberanía cuando se trata de la Corte Interamericana, para justificar muchas veces atropellos así muy drásticos a los derechos humanos, levantamos ya la soberanía. Pero en este caso, el Paraguay reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, su jurisprudencia es pacífica, ya no admite ninguna discusión. De todo procedimiento del cual pueda derivar algún tipo de sanción o restricción de algún derecho fundamental, bueno, cualquier proceso que tenga esa finalidad tiene que cumplir con el debido proceso. Sí, es decir, el 17 de la Constitución. El 17 de la Constitución. Entonces, a mí me sorprendió cuando llegué a la Corte, cuando pregunté, creo que en la primera o la segunda sesión ya tuve la responsabilidad de juzgar la suspensión sin goce de salario de un magistrado. Honestamente tengo que decir que en ese momento no dije nada. Y porque era nuevito. Era nuevito y yo dije, bueno, acá seguramente me dijeron que había una acordada. Y de todas maneras dije, si está la acordada es inconstitucional igual, pero me callé. Después revisé y en realidad no existe así un procedimiento específico para esto. Simplemente, pretorianamente la Corte toma estas decisiones y además la otra gran discusión sobre el tema de la suspensión sin goce de sueldo. Pero en definitiva, empecemos por lo básico, que es lo procedimental. Por eso, en realidad, venimos discutiendo hace mucho tiempo. Hubo debates inclusive en el Pleno sobre este tema. Y finalmente, después de revisar jurisprudencia, después de revisar acordadas, finalmente decidí presentar el proyecto de acordada, que ya fue discutido el proyecto en 2 sesiones y creo que el próximo miércoles vamos a aprobar con modificaciones que están planteando los colegas. Estamos llegando a un texto consensuado que obviamente no me satisface en un 100%, pero estamos en democracia, sí, claro. Hay que construir consensos y bueno, finalmente uno no puede imponer solamente su criterio, pero lo que sí puedo adelantar es que el proyecto se va a aprobar. Repito, yo creo que todavía con debilidad desde la perspectiva constitucional, pero por lo menos va a ser un gran avance. Vamos a tener ya institucionalizado el procedimiento para los casos en que la Corte actúe de oficio. Porque si viene la causa, si viene el expediente de un magistrado a partir de un sumario administrativo o de un pedido del jurado de enjuiciamiento de magistrados, es otro panorama. O sea, en esos ámbitos el magistrado tendrá la posibilidad de defenderse, claro. De defenderse. En este caso ¿qué es lo que ocurre normalmente? Y ustedes que cubren el Poder Judicial saben, de repente en plena sesión aparece, digamos, un ministro y dice, pido la suspensión del juez Raúl Ramírez. Y aquí tengo diríamos en términos coloquiales y congresuales sobre tablas. Sí, sí. Y el resto no tiene. Muchas veces, asumo públicamente, muchas veces se ha tomado la decisión sin que nosotros, sin que los 8 restantes miembros tengan los antecedentes.
Entonces se tomaban las decisiones confiadas. O sea, yo no digo que los ministros mientan. No pasa por ahí. Lo que pasa es que yo puedo tener otra interpretación de esos hechos. Yo puedo tener otra interpretación de los presupuestos fácticos, o puedo considerar que en ese caso no corresponde aplicar cierta norma. Pero nada de eso podemos decir porque un ministro aparece, dice en la sesión directamente, acá tengo los antecedentes y tengo la nota de la Junta Municipal, que a mí no me gusta mucho, porque si le estamos diciendo al Parlamento Nacional, usted no se meta en estas cuestiones, porque la Junta Municipal de Isla Umbú, que es mi pueblo, donde somos bastante salvajes, ¿verdad? Pongo el ejemplo de Isla Umbú para que nadie se moleste, porque la Junta Municipal tiene que retirarle su apoyo y pedir la suspensión del juez de paz de Isla Umbú. Pero bueno, y en definitiva entonces la Corte venía tomando decisiones de esa manera, y entonces, ¿qué ocurría? El tema no figuraba en el orden del día, directamente en la sesión sobre tablas planteaba un ministro. Los demás ministros no contaban o no cuentan normalmente con los antecedentes. No existe un procedimiento institucionalizado, y entonces las decisiones se toman pura y exclusivamente en base a la mayoría y a lo que informa, digamos, el ministro proponente. Entonces me parece que esa era una situación que había que superar. Pero en ese caso, normalmente, vemos que hay también, como son pares, no se quieren a veces contradecir. Entonces, sí. Vamos a hacer. Pero yo he visto las votaciones, por lo general, el ministro Benítez Riera, por ejemplo, tiene la postura de suspender con goce de sueldo. No, ahí me enteré yo. Sí, él es mi posición histórica, sí, yo coincido con él. Sí, porque lo que pasa es que realmente, ministro, ¿qué pasa? Yo soy juez, yo no puedo trabajar en otra cosa que no sea docencia, salvo la docencia, ¿verdad? Pero no todos son docentes. Me suspenden sin goce de sueldo. ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el agua? ¿Cómo mantengo a mi familia? Y encima es sine die. O sea, no sabes. Bueno, ese es un agregado que van a hacer algunos colegas. O sea, por ejemplo, conversé con el doctor Ramírez Candia y el doctor Martínez Simón. Bueno, dijeron, vamos a también a establecer un plazo. Qué bueno. O sea, yo lo suspendo al doctor Ramírez por tanto tiempo. Claro. Y entonces él ya sabe que, pero en los otros casos, sine die. Y ahí, en más de una ocasión, yo había manifestado en el Pleno que en realidad los magistrados suspendidos y las magistradas suspendidas sin goce de salario quedan en peores condiciones que el esclavo de la época de los siglos pasados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el esclavo era esclavo, obviamente, ¿verdad? Pero el dueño del esclavo lo alimentaba bien. Se aseguraba de que coma bien. No porque lo quiera mucho, sino quería que tenga fuerza, tenga musculatura. Sí. Se puede venderlo mejor también. Pueda venderlo mejor, se reproduzca, también, que tenga fuerza para la reproducción y para la producción. Entonces, alimento tenía asegurado. Un magistrado o una magistrada suspendida sin goce de salario, que no es docente, que no es investigadora, que no es investigador, no puede realizar cualquier otra actividad y queda en peores condiciones. Porque queda sin su fuente de vida. Y yo considero que eso no es compatible con un Estado social de derecho. Y además, el 259, numeral 7, estoy desarrollando porque estamos... En este país abundan los grandes constitucionalistas que me digan en qué parte de la Constitución autoriza suspender sin goce de salario. Ah, claro, el de la Corte. Sí. Y usted menciona... los derechos laborales, lo que está también, no, pero vamos a la Corte. A lo de la Corte. Y, a ver, ese es un artículo constitucional que atribuye potestad sancionadora a la Corte. Suspender preventivamente por sí o a pedido del jurado de enjuiciamiento magistrado por mayoría absoluta de votos de sus miembros en el ejercicio de funciones a magistrados judiciales enjuiciados hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso. El inciso 7 específicamente. Perfecto. Bueno, es una potestad sancionadora que la Constitución, que los constituyentes otorgan a la Corte. Pero ¿en qué parte dice que puede hacer sin goce de salario? Claro, porque es preventiva. Y estas, exactamente. Y además, sabemos perfectamente que cuando se trata de sanciones, la interpretación es restrictiva. O sea, ahí tiene que respetarse así, pero categóricamente el principio de legalidad. Y el principio de inocencia.
También, pero sin entrar inclusive en eso. Principio de legalidad, elemental Watson, como decía. Elemental, principio de legalidad no te autoriza y no puedes hacer. Claro, claro. ¿Y esa acordada que usted menciona, ministro, hace cuánto está en vigencia? La verdad no sé. La verdad no sé, pero es una práctica ya común, que hace años. O sea, el debate se generó a partir de nuestra presencia en la Corte. Ese es el problema de designar a políticos en la Corte. Viene a discutir cosas que no se deberían discutir. Y a meter esa frase de sobre tablas, por ejemplo. Sí, a meter sobre tablas y todo eso. O retirarse de las sesiones. Dejar sin quórum. Dejar sin quórum, o sea. Pero más allá de eso... Pero está bien, también es un viento fresco para la Corte. No, pero a ver... Yo soy a mí me pueden decir muchas cosas, pero yo soy un obsesionado por la construcción de institucionalidad democrática. O sea, si nosotros no construimos instituciones democráticas, o sea, es imposible que se pueda consolidar nuestro sistema jurídico-político. Entonces, si el Estado paraguayo atribuye a los jueces de la República y juezas la función de hacer respetar la Constitución, de hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cómo puede ser que justamente los derechos fundamentales de esos jueces y esas juezas no se respeten? Las palabras mueven el ejemplo, arrastra, dice. Pero y la Corte tendría que dar. Y aparte de ejercicio de poder. Es decir, si abusa de mí, digamos, el Parlamento o el Poder Ejecutivo, vos te vas a la Corte. A la Corte. Y si pasa en la Corte, ¿a dónde vas? Te queda la Corte Interamericana que... años. Claro, es lenta. Y lo peor es que si vos le suspendés sin goce de salario, al final le obligás a renunciar porque necesita. Y al renunciar, termina el proceso en el jurado, pero ¿y si fuiste inocente? Exactamente. A mí me contaron el caso de una fiscala que fue suspendida sin goce de salario. No sé cuánto tiempo, pero la pobre prójima terminó limpiando oficinas, estudios jurídicos, limpiando casas, porque no podía hacer otra actividad y no cuenta con recursos. Terminó haciendo ese tipo de trabajo y al final el jurado de enjuiciamientos de magistrado la absolvió. No voy a dar nombre por respeto, porque me parece indigno. Entonces, digo yo, el Estado paraguayo no puede tratar así a sus magistrados. Se lo encontró, se lo filmó recibiendo coimas. Bueno, apurar el procedimiento. Si es flagrancia. El jurado de enjuiciamiento puede establecer un procedimiento especial para flagrancia. Totalmente. Se encontraron en flagrancia, inmediatamente se hace el juicio y se resuelve. Bueno, para esos casos, por ejemplo, ahí me están planteando los colegas, y adelanto ya que yo digo que sí, con tal de que tengamos el instrumento, que para casos así tan flagrantes, que la Corte pueda suspender sin oír, pero inmediatamente convoca al magistrado para ser oído. Para casos así muy, muy evidentes. Pero con goce de sueldo, ministro. Eso se está discutiendo, eso estamos ahí. Todavía en debate. Todavía los colegas están con ese debate. Yo sostengo así con todo respeto, lo digo aquí porque lo suelo decir en las sesiones. Sí, claro. La Corte no está autorizada a suspender sin goce de salario a los magistrados. Es que una pena anticipada prácticamente. Claro, ahora está mal y bueno, no es culpa nuestra. Así está redactada la Constitución. Derecho público. Es derecho público o una decisión de la Convención Constituyente soberana. Bueno, en todo caso hay que cambiar la Constitución. Ahora, a mí me sorprende cuando escucho y me dicen, sí, pero dice la ley. Estamos hablando de la Constitución. Escuchamos eso. O sea, ¿a qué vamos a rendir pleitesía finalmente? Kelsen ahí se metió. Claro, te dicen, y la pirámide de Kelsen, sí, mira que yo no estoy, ni siquiera estoy llegando al nivel de Robert Alexi y compañía. Kelsen puro, trae tu pirámide así, bien, así, y sí, bien armadita, así, bien ordenadita, en la cúpula de la Constitución. La Constitución no dice, por lo tanto, no podés vía ley o vía interpretación decir, yo deduzco, no dice. Y encima, derecho público, y se está hablando, o estamos hablando de una potestad sancionadora que implica restringir de ciertos derechos fundamentales a un ciudadano o a una ciudadana, en este caso a un magistrado o magistrada. Magistrado o magistrada incluye también a fiscales, para entender nada más. Nosotros solamente a jueces. A ver, no estoy
vieron esta gran discusión quiénes son magistrados. Sí. Lo que estoy diciendo ahora, para este caso nomás, yo me estoy refiriendo a jueces. Pero para la acordada que usted propone, ¿sí incluye a fiscales? No, yo solamente a jueces. Solamente a jueces. Sí. Pasando un poquito a otro tema, ministro, ya que sabemos de su tiempo. Va a haber ahora una auditoría en la Sala Constitucional de la Corte. Encima que es... creo que es trascendente teniendo en cuenta que es una de las salas más importantes, porque de la Constitución es la única que tiene así un apartado especial. Jerarquía constitucional. Sí, porque o sea, la mañana otra el Parlamento puede decir, no quiero más la sala penal, la sala civil, quiero que sean salas de, no sé, niñez y sala contenciosa administrativa, y podría ser, porque es por ley nada más. Pero no así con la sala constitucional. De hecho, en otros países hay lo que se llama el Tribunal Constitucional y aparte está la Corte. Sí. Aparte, dividido. Por ejemplo, en Chile, Perú, Colombia, tienen tribunales constitucionales. Nosotros no tenemos eso. No, nosotros. Pero la sala hace de tribunal constitucional. No, eso sí. Pero ellos tienen su control constitucional mucho mejor que el nuestro, pues el nuestro es solamente caso por caso. El de ellos es erga omnes y de repente la ley se deriva. Es variado eso, pero algunos cuestionan mucho a los tribunales constitucionales porque dicen que se volvieron muy activos. Si hay tribunales constitucionales que ordenan al Poder Ejecutivo en tal barrio, no sé, el barrio Manorá, no hay agua potable, ponga agua potable. Le doy tanto tiempo de tal plazo. Pero seguro que está en la Constitución. Y dice un derecho humano básico. Claro, por eso. Este Estado se comprometió a respetar la dignidad humana. Lo básico es el servicio de agua. Usted está obligado a cumplir a partir de acciones colectivas normalmente que plantean los ciudadanos. Entonces, los que son conservadores, pues acá hay una discusión entre muy conservadores y un poco más liberales. Los conservadores dicen, no puede ser. Eso es ya activismo judicial inadmisible. Y los que son, digámosle, más liberales, progresistas, dicen, no, estamos hablando de un Estado social de derecho. Pero si el magistrado tiene la obligación de resolver lo que se le presenta. Exactamente. Y si se le presenta un pedido de eso, ¿qué va a hacer? Y ahí hay una cuestión ideológica. Si vos sos más conservador, por ejemplo, vos le escuchás a un profesor que dice el Poder Judicial está solamente para el equilibrio político, para el equilibrio del sistema político, más nada. Esa es la visión conservadora. Hay otra visión, digámosle, más progresista o liberal que dice no, el Poder Judicial debe garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales. No está solamente para el equilibrio del sistema político. O sea, no puede estar ajeno a que la gente se muera por falta de agua, por destrucción del medio ambiente. No se puede sustraer a eso. Claro, pero hay una cuestión ideológica ahí, que se oculta detrás del discurso así supuestamente muy jurídico puro, pero en realidad en la base hay ideología. Y siempre al final todo es así. Por ejemplo, en Chile, el Tribunal Constitucional, cuando estuvimos por ahí, nos explicaron que un tiempo antes el Tribunal Constitucional de Chile declaró inconstitucional el proyecto de reforma educativa porque planteaba la reforma educativa que la educación debe ser laica. Y el Tribunal Constitucional, por mayoría, tenía mayoría conservadora, dice no, esto es inconstitucional. Mira un poco. Sí. Mira un poco. Ahora, con respecto a la auditoría, ¿cómo va a ser, ministro? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuáles son los objetivos principales? En realidad es muy interesante por dos cuestiones. O sea, primera cuestión, por una cuestión de transparencia. Eso nos va a permitir saber exactamente cuántos expedientes tenemos en la sala constitucional. Yo por lo menos no sé exactamente, sí sé que en los últimos 4 años ingresaron más de 12.000 expedientes a la sala. Sí, justamente la vez pasada dio usted el número. Sí, exactamente. El cúmulo de expedientes de la sala constitucional es incomparable con las otras salas y con, por ejemplo, los tribunales de apelaciones. O sea, estamos hablando de un cúmulo importante. Es que son la única sala también. Exactamente. O sea, no es que en lo civil tenés 6 tribunales de apelación, por ejemplo. Sí, y además, decía, por ejemplo, los tribunales constitucionales, por ejemplo, el de Chile, creo que tiene 10, 11. Hay tribunales constitucionales que tienen 21 miembros, otros que tienen 15 miembros.
Acá somos 3. Para todo el país. Entonces, a mí, por ejemplo, me decía una magistrada suprema de Ecuador, me decía, es insostenible, no puede ser 3 ministros nomás que se encarguen del control de constitucionalidad. No, hay que entren a mirar en Google tribunales constitucionales de esos países, van a ver la cantidad de miembros. Bueno, vamos a saber en primer lugar cuántos expedientes tenemos en la sala constitucional. Esto consensuamos los 3 ministros de los ítems. Además, vamos a ver, poder determinar exactamente, por ejemplo, cuántos expedientes están en estado de resolución. En estado de resolución, pero cuántos expedientes están sin impulso procesal. Porque a mí me dicen, bueno, son muy morosos, tienen más de 15.000. Lo que pasa, hay que ver de esos expedientes cuántos están en esas condiciones por falta de impulso procesal. Porque al no tener código procesal constitucional, proyecto en el cual vamos a trabajar, espero que después me inviten a hablar un poco de ese tema con el doctor Amaya y compañía, vamos a trabajar con las facultades de Derecho, con el Instituto de Derecho Procesal Constitucional, el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Tenemos que tener un código procesal constitucional, pero eso es aparte. Mientras no tengamos, rige el Código Procesal Civil, y vos sabés que eso es a impulso de parte. Entonces, sí. Claro. Ahí hay la caducidad que no se da en lo penal, por ejemplo. Exactamente, que es otra discusión también. Si un miembro de la sala civil integra de repente la sala constitucional, te vota de manera distinta con relación a la caducidad. Es lo que se dio, la vez pasada, por ejemplo, se dio 2 resoluciones. Lo peor es que salieron, usted no varió su voto, eso sí, pero salieron 85, 285, 286 las resoluciones. Sí, leí todo. Una a favor y otra en contra. Porque, a ver, porque los ministros... Y son buenos los argumentos los dos. Sí, porque ellos están convencidos de eso. Y fíjate nomás que son criterios diferentes. Sí. Depende de si uno va con una perspectiva civilista o una perspectiva más de derecho constitucional. Depende de eso. Sí. Entonces vamos a saber cuántos expedientes, digamos, están durmiéndose, entre comillas, por falta de impulso procesal. ¿Cuántos no pueden avanzar por los conflictos que se generan a su alrededor, excusación, recusación, etcétera? ¿Cuántos, por ejemplo, le agregamos un ítem? No es que agregamos, consensuamos también el ítem siguiente, que la auditoría nos informe también cuántos de esos expedientes, dejaron de ser impulsados, ¿verdad? Porque la parte accionante obtuvo la medida cautelar y con eso ya se está conforme, entonces deja ahí el expediente, y como hay a instancia de parte, eso queda en la sala. Y después son declarados inoficiosos. Exactamente. ¿Y cuántos también casos tenemos en que falta resolución por lentitud de la sala? Esto hay que decir. Claro que somos lentos, obviamente somos lentos. Y del pleno también. Y además el pleno. Bueno, esos son los ítems y los indicadores que hemos consensuado. Y otro punto importante es el que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuánto tiempo se tarda en pasar el famoso en limpio los votos en la sala constitucional? Ese es un punto que nuestra sala tiene un método de trabajo distinto a las otras salas. En las otras salas, los que pasan en limpio son los despachos que son preopinantes. Es decir, el doctor Ramírez es el preopinante. Bueno, su despacho prepara su voto, envía a la doctora, al otro doctor, están todos de acuerdo, y entonces su despacho pasa en limpio. Para la firma. Para la firma. En el caso de la sala constitucional no es en la la secretaría. Entonces ahora el doctor Santander, por ejemplo, dice: nosotros tenemos que aplicar el mismo método, que es también el método que se aplica en los tribunales de apelación. ¿De dónde viene eso, ministro? Ya es una costumbre. Yo no sé, realmente cuando yo llegué, eso, o sea, es más, yo tengo ahí un sistema de control
bueno, están los votos, y bueno, ahora se pasa en limpio. Entonces, ¿cuánto hace que está? ¿Cuándo sale? Tenés que estar ahí haciendo ese control, digamos, con la Secretaría. Hay un equipo ahí que pasa en limpio. El doctor Santander dice, el ministro Santander dice, tenemos que aplicar el mismo método de trabajo que las otras salas y que los tribunales de apelación. Entonces dijimos, bueno, que se haga esta auditoría, vamos a tener la estadística, los números, haremos también nuestra se evaluación. Va a conocer, por supuesto, supongo. Obviamente, yo no tengo ningún problema, porque hay que decir a la ciudadanía, esta cantidad de expediente quedó ahí porque no hubo impulso procesal. En este caso, bueno, en estos casos hay deficiencias de la sala, que no quiere decir precisamente que sea deficiencia de los ministros, puede ser que el sistema de trabajo esté fallando. Ahora mismo. Puede ser que la metodología haya que revisar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que queremos? Tener todos esos datos, tener estas estadísticas, y al mismo tiempo estamos avanzando en el trabajo con USAID, que ha hecho un trabajo sobre la sala constitucional, sobre los estudios de admisibilidad. Creo que son 4 años tomaron ellos, o sea, ese es su universo, digamos, de investigación, o ese fue su universo de investigación, y la USAID quiere plantear a la sala la implementación de un software donde tenemos los estándares más o menos, cuáles son las formalidades que hay que cumplir, por ejemplo, para presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces eso se carga en un software, va alguien, presenta la acción y el software ya te prepara un proyecto de resolución en base a si cumplió o no cumplió con las formalidades básicas. Y eso nos parece, eso va a significar un cambio radical en el funcionamiento de la sala. Yo creo que va a ser así. Y entonces, esta auditoría necesariamente teníamos que hacer, porque queremos hacer esa transformación muy importante en cuanto a los estudios de admisibilidad. Entonces, cuando vos tengas el software, ya te dice, bueno, acá presentó el doctor fulano de tal acción, no cumple con los requisitos, proyecto de resolución por la no admisión. Obviamente vos después revisás a ver si ya tu responsabilidad en última instancia, o directamente decir, bueno, voy a respetar esto y ya firmo. Y eso está a disposición de los 3 ministros. Inmediatamente eso se presenta, vos mirás la pantalla y ya ves ahí cuál es el proyecto que te plantea el software. O sea que la sala constitucional también va a tener entonces el sistema electrónico. En esa parte. ¿Solamente ahí? Solamente ahí, porque ese es el principal problema. O sea, nuestro grave problema está con la admisibilidad, porque algunos dicen funciona una oficina de admisibilidad. Sí, que justamente usted dijo que no hay, lo que hay es esto. Pero alguien controla. Todos controlamos, pero el control de admisibilidad, el control formal, es una orden del 557 del Código de Procesal Civil. Claro. Previamente tenés que hacer eso. Y eso lleva su tiempo. Y ese control hacen los 3 despachos. Una vez que se ponen de acuerdo, eso se remite a la Secretaría para pasar en limpio. Y por eso es que algunos dicen que hay una oficina de admisibilidad. No, lo que hace es pasar en limpio. Y también la Secretaría ahora hace lo que se quiere hacer vía electrónica ahora, ¿verdad? A través del software. La Secretaría prepara un proyecto y presenta a los ministros. No son sus gabinetes. No, ellos te preparan el proyecto y vos revisás después en tu gabinete. Entonces, si vos no estás de acuerdo con yo le digo pro forma, preparás tu voto. Claro. Solo que ahora con el software va a ser mucho más rápido. Ingresas y ya tenés el proyecto. Pero ¿qué pasa si de repente, porque ocurre, se inhibe alguno y entra uno de otra sala? Sí, pero igual va a tener. Igual va a estar el proyecto que te plantea el software. Porque el doctor Garay, por ejemplo, no es de eso que rechaza liminarmente la acción. Él es de la teoría de que hay que estudiar. No, yo también, habla de esto, yo tengo muchas disidencias al respecto, pero de todas maneras, igual vos podés preparar tu disidencia, solo que el software, en vez de ser la Secretaría la que te plantee, es el software, que va a ser mucho más rápido. Pero tu despacho tiene que revisar, o sea, no vas a dejar todo a merced del algoritmo.
Y además tenemos que discutir seriamente el tema de cómo se carga eso, porque la gente dice, qué maravilla la inteligencia artificial, el software, etcétera, etcétera, soluciona el problema. No, alguien carga el algoritmo, y el algoritmo vos cargas de acuerdo a tu ideología, de acuerdo a tu visión. O sea, si yo cargo con el doctor Garay, le cargo el algoritmo al software, seguramente en la mayor parte va a decir tiene que ser admitida la acción, sí. ¿Verdad? Y hay otros mucho más, digamos, restrictivos en sus interpretaciones. Por ejemplo, un caso de disidencia es el que tiene que ver con la falta de presentación de la cédula de notificación. Sí. Bueno, los ministros en su mayoría dicen se rechaza, ya no se admite porque no sabemos si se presentó en tiempo la acción. Claro, cuando vos accionás contra una resolución judicial, vos tenés 9 días posteriores a... Y tenés que llevar la cédula de notificación para poder determinar ahí si presentaste en tiempo. Y si no llevan, entonces... Y si no llevan, los ministros hasta ahora dicen rechazo porque no sabemos, entonces no podemos estar... Lo mismo pasa, además, en casación pasa así también. Sí, y además muchas veces hacen por alargar el proceso nomás. Muchas veces hacen para eso. Yo, sin embargo, digo lo siguiente. En realidad, en todo caso, llamarle la atención al abogado. Porque es una negligencia. Una negligencia, porque en última instancia el perjudicado es el ciudadano. No es el abogado el perjudicado. Es el ciudadano cuyo derecho constitucional, o cuyo derecho fundamental se considera, que se cree que está vulnerado. Y que va a quedar desprotegido el ciudadano por la negligencia del abogado. Pero no podés, digo yo, ¿qué pasa si no acompañó la cédula de notificación pero presentó en tiempo? Y una providencia simple, que previamente agréguese la cédula de notificación y ya está. Es lo que yo digo. Si vos mirás mis disidencias, intímase ya está, para que presente la cédula de notificación. Ya está. Le da un plazo, así decir, tiene 48 horas. Claro, por eso, pero digo... No rechazar directo, ¿verdad? Sí, porque al final está conculcando derechos constitucionales, porque tiene derecho a que se le... Y no es el abogado el que sale perjudicado, el ciudadano el que confió en ese abogado. Aparte, doctor, yo sé que en Francia, por ejemplo, hay una lista de cerca de 300 abogados que son los únicos que van a corte. No es que todos pueden ir. Acá todos pueden ir. Acá todos pueden ir. Y eso qué pasa, que vos ves también ahí las deficiencias del sistema educativo. Algunos son buenos, pero otros cualquiera. Sí, obviamente. Pero por eso también, este es un debate que tuve, sobre todo con el doctor Pavón. Les decía, no sean muy escuetos en los votos cuando no admiten una acción. Eso dice Pavón. Yo digo. Vale. Porque dice, no cumplió los requisitos formales, no se admite. Díganle al colega, usted presentó mal por estas y por estas razones. Claro. No cumplió con estos requisitos, no cumplió con estos requisitos. De paso, se hace pedagogía. Claro, que es lo importante. Que es lo importante. Pero puede ser realmente que sea un problema cognoscitivo, de conocimiento del abogado. Pero muchas veces el abogado puede estar muy bien formado, pero su criterio no coincide con el criterio de la sala. Por lo tanto, vos tenés que ser claro, tenés que explicarle, te rechazo esta acción por estas razones, por estas cuestiones formales. Entonces, el abogado, por más que no esté de acuerdo contigo, va a tener que cumplir con esa formalidad porque es la única forma en que se admite la acción. Pero si vos te limitas a decir, no cumplió con los requisitos formales, se rechaza, en realidad el otro dice, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué cosa hice mal? Sí, y ahí viene ya la sospecha. No, pero lo que pasa es que él no pagó los $5,000, no pagó los $20,000, etcétera, etcétera, etcétera. Que son rumores de los que no nos vamos a escapar. Yo eso he hablado con el equipo de relatores. De esos rumores no nos vamos a escapar. A mí lo que me va a salvar es poder explicar mi voto. Y que se entienda. Poder decir, que se entienda. Digo, voté así y acá está. Un punto nomás, ministro, para que vea. El ministro Santander se inhibió la vez pasada el caso de Belén Whittinslow. Sí. Y él explicó ahí que él estuvo como miembro del tribunal de apelación y no pudo hacer. Pero las críticas igual vinieron. Te cuento que... Bueno, pero que vengan, perfecto, que vengan las críticas, pero vos podés salir. Explicó, a mí también me explican, me critican por mucho, sobre todo por mi voto sobre el control de convencionalidad. Y yo me voy con mi voto en todos los ámbitos a donde me convoquen
Me hubiera gustado que me hubiera gustado que la Facultad de Derecho me convoquen más y me voy y fundamento ahí y explico. Ahora, si vos te limitas a decir no cumplió con los requisitos, se rechaza y obviamente te rechazó porque no recibió los $5,000 o rechazó porque no, le dieron $20,000. El caso de la consulta, por ejemplo, sí. Vos estabas en contra. Pero sí es absurdo. Sí. Es absurdo. Entonces, permitime decir lo que dije en una reunión. Les dije, son jueces de la República. No son los cuidadores de caballos, mi papá. A mi papá le gusta la carrera de caballo. Y tienen unos jóvenes que cuidan de los caballos. Bueno, a esos jóvenes no les pida que te haga control de convencionalidad. A ego y un por la caballo. Pero el juez es juez de un Estado constitucional de derecho. Y el Poder Judicial es guardián de la Constitución. Es decir, todos los jueces y las juezas son guardianes y guardianas de la Constitución. ¿Cómo no van a poder aplicar la Constitución y las convenciones internacionales? Además, la Corte Interamericana ya es muy clara también en ese sentido. Entonces, esos son los aspectos que estamos discutiendo. Por lo tanto, yo, por lo menos los tres en la Sala Constitucional, ya estamos de acuerdo en tratar de implementar con la idea de implementar el software. Ahora, ¿cómo cargamos el software? Eso ya vamos a discutir porque... otra discusión aparte. Pero me explicó el muchacho joven, un abogado joven y dos más técnicos estuvieron conversando conmigo y me dijeron, no, que no sé qué significa, al software se lo edúcame. Eso ya, ahí me mató. No te preocupes, ministro, no te preocupes si hay disparidad de criterios, igual va a funcionar porque al software se lo educa. Entonces, como yo estaba con mi traje de ministro, no quería quedar como demasiado... Entonces, no preguntaste más. Me parece no, pero no soy el único que va a quedar así cuando hay cuestiones... Me parece muy interesante. Eduquemos al software. Un paso a la vez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ve ahora que tienen completado nuevamente la sala, ministro? Mira, el ministro Santander es una figura modélica de la carrera judicial. O sea, empezó siendo juez de paz y llegó hasta ministro de la Corte. Sí, conoce perfectamente el funcionamiento del Poder Judicial y la evolución del Poder Judicial también. Porque él sabe perfectamente que el Poder Judicial era otra cosa cuando él asumió como juez de paz y ahora es otra cosa. Entonces conoce esa dinámica de cambio que sufrió el Poder Judicial, como sufrió como vive toda la sociedad. Tiene buena formación académica y como magistrado yo no escuché críticas hacia él. Y la prueba de ello es lo que pasó finalmente en el Congreso, ¿verdad? Finalmente en el Congreso tuvo unanimidad de los presentes, en el Senado. Finalmente tuvo unanimidad de los presentes. Es decir, eso le da legitimidad. Le da mucha legitimidad institucional, claro, política, todos los sectores social, políticos. Tiene legitimidad gremial. Los jueces sí esta vez están bailando en una pata porque están muy felices porque es alguien del gremio, pero, que no pasó en mi caso, ¿verdad? Cuando yo asumí, parece que el doctor Cohen y Delio Vera declararon 3 días de duelo porque asumía un político como ministro. Pero justamente eso estaba criticando yo, que conste también que ya lo hice público, ¿verdad? Resulta que eran 3 candidatos, 3 magistrados, pues parece que si no son magistrados no pueden entrar. ¿Y los abogados? No, por eso, no, a mí me parece, a ver, mira la composición de la Corte ahora. Bueno, para finalizar, yo tengo mucha esperanza con el doctor Santander y pocos votos vi de él, ¿verdad? Pero por lo menos su encuadre ideológico, sobre todo en materia penal y procesal penal, yo coincido con ese encuadre, ¿verdad? Garantista sí. Con el doctor Mayor Martínez. Así es. Entonces, yo nunca oculté, digamos, mi tendencia garantista, mi formación garantista. Así es que desde esa perspectiva también estoy muy contento. Pero hablando de la conformación de la Corte, fíjate, la conformación actual es bastante interesante, porque el doctor Jiménez no era magistrado. Cierto. El doctor Diesel tampoco. Y yo tampoco. Somos 3. 6-3. Y la doctora Llanes, en realidad creo que nunca fue jueza, me parece. Sí, fue jueza. O fiscal. Jueza fue. Jueza.
Pero después jueza de garantía, después salió. Jueza de garantía Lambarella. Después estuvo en el ámbito privado, sí, en el ámbito y volvió. Entonces, en ese sentido, su experiencia es mucho más rica. Y después, el doctor Garay Ramírez y el magistrado. Garay, él estuvo como juez, como miembro del Tribunal de Apelación, pero cuando él fue electo, él era director jurídico de la Cancillería. Ahí está. Y el doctor Martínez Simón. Él es magistrado. Entonces, yo tampoco creo que la Corte tenga que ser integrada absolutamente por magistrados de carrera, ni tampoco por abogados. Hay que buscar ese equilibrio. Y también es interesante que las distintas corrientes ideológicas estén representadas. O sea, habrá gente más conservadora, un poquito más liberal, progresista. Eso decían de vos los ministros. Dicho sea, no, ese era mi pecado, ser progresista. Sí, y bueno, yo decía, pero a ver, yo puedo ser un gran conservador en Suecia. Cierto. ¿Qué tanto vas a cambiar? Puedo ser un gran conservador en Alemania, en Austria. Depende de la sociedad. Pero claro, pero a ver, ser conservador en Paraguay, ¿qué implica? Mantener el statu quo. Y yo creo que todos decimos que hay que mejorar un poco nuestra situación. Bueno, esa es la perspectiva del... Bueno, y muchos me tenían miedo por ser progresista. Yo supuestamente muy progresista. Pero, a ver, esto que estamos discutiendo ahora, que exista, que se institucionalice el procedimiento para suspensión de magistrado, ¿qué tan progresista, pico, es? En realidad, Kelsen. Yo creo que algunos magistrados están contentos porque eso es el único que al final le está defendiendo. Bueno, porque hay mucho, he visto tu actuación en la Corte y veo que muchas veces salía a favor de los funcionarios y magistrados. Con respecto, me acuerdo cuando el tema de la cantidad de veces que podía tener su justificativo, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Si decían la norma no podía sancionarle por eso, y sí. Entonces tuvieron que cambiar. Sí. O sea, vi varias veces y al final te criticaban por eso y al final estaba... Lo que pasa es que a mí me había enseñado un profesor, me decía, estudiar los principios, manejate con principios, casi nunca te vas a equivocar. Entonces, lo que vengo aplicando ahí son los mismos principios que venía aplicando en el Parlamento, por ejemplo. Yo muchísimas veces intenté que se reglamente el juicio político. Claro que... Claro, conste que yo era diputado, me tocó acusar a veces, otras veces defender, y senador, me tocó juzgar el juicio político, y me tocó también la amarga tarea de tener que destituir a un colega, ¿verdad? En el caso de pérdida de investidura. ¿Cuánto tiempo? ¿Vos fuiste diputado primero? 2 periodos. 2 periodos y sí. Después... Y en el primer periodo también fui ministro de Educación un tiempo, hasta que vino el juicio político justamente al Lugo. Después otra vez diputado, después senador y después ministro de Corte. O sea, entonces me dicen, ¿está donde hoy debemos? No. Y aclaro siempre, es que excepto el cargo de ministro de Educación, que fue una decisión unilateral, unipersonal del presidente entonces, en todos los demás cargos, para todas las demás responsabilidades me votaron. Siempre fue por votación, me votaron para ser diputado, para ser senador, claro. Me votaron para ser ministro y para ser rector también. Para ser rector, sí. ¿Y cómo combinás, ministro, esas funciones entre ministro de la Corte y justamente rector de una universidad? Ahora es mucho más tranquilo porque no tengo esa frenética recorrida que cotidianamente se hace por el país cuando uno es político. Entonces, ahora estoy en una oficina. Ahora la tecnología, lo telemático facilita muchísimo el trabajo, entonces realmente se compatibiliza muy bien y estamos trabajando muy bien en ese sentido. Y además esos cargos, digamos, esas responsabilidades son de gestión, o sea... Si vos tenés un decano que está todo el día en la oficina, vos decís, no, este ya no puede estar encerrado en la oficina. El trabajo del decano, del rector, es un trabajo de vinculación, de trabajo permanente fuera de la oficina. El que esté encerrado en su oficina siempre, y realmente no es un buen gestor.
Yo tengo una última consulta, ministro, volviendo un poco antes de cerrar a lo que son las auditorías. Vemos nosotros que muchas instituciones estamos tratando de recabar datos con respecto a las instituciones que fueron presentando acciones de inconstitucionalidad para parar un poco estas auditorías. Yo creo que de la Contraloría. De la Contraloría, exactamente. Ahora no sé, la Corte está mostrando un ejemplo de transparencia, ¿verdad? Para otras instituciones que puedan seguir el mismo camino, digamos. Ahora como lo hace la Fiscalía, también para que se abran las puertas para una auditoría. Es que, a ver, o sea, constitucionalmente esa es la función de la Contraloría. No tenés salida cuando manejas fondos públicos y tenés que saber que te van a controlar. Y los controles son cada vez más estrictos. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, ustedes saben que la Corte tiene autonomía presupuestaria, tiene autarquía. Pero la otra vez estuvimos conversando, es uno de los... En el caso de la Corte, dice la Constitución expresamente que cuenta con autarquía presupuestaria y que la Contraloría verificará los ingresos y gastos del Poder Judicial. O sea, no tenés salida. Y nosotros el martes vamos a tener, o sea, estamos invitando al señor Contralor para una reunión con el Pleno para conversar, porque aparentemente hay algunos aspectos que hay que discutir. Pero hay que mencionar también que la Contraloría permanentemente conversa, dialoga, pide informes a la Corte. Ayer me decía el presidente Diesel, mira, justo estoy terminando de firmar ya unos documentos contestando pedidos de informes de la Contraloría, pero aparentemente hay algunas cuestiones que mejorar y con mucho gusto hay que trabajar y mejorar. Por la transparencia, ¿verdad? Por la transparencia, claro. Entonces el martes no es con la sesión ordinaria de la Corte. No, vamos a tener una reunión exclusiva con el Contralor. Todo el Pleno va a estar. El Pleno. ¿Y sobre qué tema específicamente? Sobre Agenda abierta. Que el señor Contralor nos plantee sus preocupaciones. Si encuentra algún obstáculo, que nos explique cuáles son esos obstáculos. Y estamos para superar cualquier dificultad al respecto. Necesitamos ser muy estrictos en el cumplimiento de la Constitución. La Constitución es muy clara. La Contraloría verificará, dice, los ingresos y gastos del Poder Judicial. Bueno, esa es obligación del Contralor, de la Contraloría. O sea, es una orden, no es que podrá, verificará. Lo cual no implica privar de su facultad de juzgar a los órganos del Poder Judicial. Son dos funciones diferentes. Sí, esa era los fallos por lo menos que salían. Sí. Que el Tribunal de Cuentas juzga mientras que la Contraloría hace un dictamen. Hace su dictamen, verifica, etc. Yo no sé por qué para algunos son incompatibles. Lo que muchas veces pasaba era que también pasaba por una instrumentación sectaria de la Contraloría, cuando decía, bueno, este es amigo de tal sector político, entonces persigue a los que no son. Claro, si era liberal el presidente. Claro, por eso también es muy importante que en ese sentido la ecuanimidad de parte de la Contraloría sea una cuestión innegociable. Y en eso estamos para hacer los cambios que se deba hacer, que exige la sociedad. Les cuento les tiro otro dato que tiene que ver, que el martes también vamos a tener una reunión, porque estamos decididos a trabajar en la descentralización de los registros públicos, utilizando las ventajas que otorga la tecnología digital. Hay una experiencia ya avanzada muy interesante que se está empezando a implementar con la circunscripción judicial de Paraguarí, de la que soy señor feudal, ¿verdad? O sea, la que soy de Misiones, sí, ya he asumido mi función. Y encontré justamente, ahí está la doctora Capurro trabajando en eso, y es la única experiencia de descentralización de los registros públicos que se está implementando en Paraguay con Paraguarí. Entonces ahora la idea es, vamos a conversar y que eso se nacionalice. O sea, hay que descentralizar. El Paraguay de hoy no es el Paraguay del siglo XIX, de 400, 500 mil habitantes. Nuestra economía es mucho más compleja, mucho más dinámica, y hoy se tarda mucho tiempo en los procedimientos ante los registros públicos. Entonces, tampoco vamos a hacer a las apuradas y atropellar y llevarse todo por delante. Hay que ir avanzando
sin prisa, pero sin pausa, aplicando la tecnología, que el procedimiento garantice la veracidad de los datos que se puedan brindar en cualquier circunscripción del país, pero es un proceso irreversible. Hay que descentralizar los registros públicos y también el tema del catastro. Yo creo que el catastro tiene que pasar bajo la égida del Poder Judicial. En este caso, ¿con quién va a hacer la reunión? ¿Con la directora? No, nosotros vamos a tener una reunión los 3 ministros, el doctor Martínez Simón, el doctor Ramírez Candia y yo, con los funcionarios que están implementando el programa en Paraguarí, para que nos explique su experiencia, cómo ven, qué cosas les parecen a ellos que hay que mejorar. Y bueno, a partir de esta primera experiencia, entonces ver la posibilidad de traspolar eso a nivel nacional, obviamente ya conversando con la directora actual de los registros. Pero necesitamos ver la experiencia, a ver esta primera, este primer germen de descentralización real, cómo está avanzando. Porque ¿qué es lo que ocurrió? Esto me dijeron varios funcionarios de los registros. Últimamente la Corte habilitó, ¿cómo que se llama? Para oficinas de recepción de los pedidos, de solicitudes, en varias circunscripciones del país. Entonces, fue mayor el embotellamiento, entre comillas, porque el proceso de solicitud se ha acelerado, pero el proceso de respuesta sigue siendo el mismo. O sea, más rápido entran los pedidos, pero la respuesta, el proceso de elaboración de la respuesta no se ha modificado. Cuello de botella. Entonces el cuello de botella es peor todavía. Por lo tanto, yo esto he dicho como parlamentario y también durante el proceso de debate para la Corte, para ocupar el cargo de ministro de Corte. Para mí el modelo es el del registro de automotores. Como funciona de maravilla. No puede ser que no podamos hacer lo mismo con registros públicos. Así es. Bueno, ministro, sabemos que tiré demasiados datos ya. Tenés que viajar, ¿no? Tengo que ir a mi feudo. Sí, a su feudo, ahora que tiene 2 feudos. Señor feudal. Sí. Te agradecemos muchísimo tu presencia, ministro. Realmente, encima que nos diste algunas primicias, explicaste también ese tema del proyecto que para mí por lo menos es importante, bastante importante, para que la Corte dé ejemplo también de estas cuestiones. Pero claro, o sea, tiene que dar el ejemplo y después controlar que se respeten puntillosamente estas cuestiones básicas de un Estado de Derecho. Entonces, por eso, muchas gracias. Y te esperamos seguramente nuevamente para ese Código Procesal Constitucional. Me interesa. Me gustaría que debatamos así. Hablé con el profesor Amaya. Y bueno, el profesor Amaya, por ejemplo, él tiene una visión más conservadora que yo. Pero coincidimos en la necesidad de un Código Procesal Constitucional, qué perfil debe tener. Él trabajó con un Código Procesal Constitucional modelo para Iberoamérica. Como tenían también el Código Procesal Penal. Así es. Y el único país que tiene, me estaba explicando él, es el Perú. O sea, eso nos va a colocar en la avanzada a Paraguay, si es que logramos que se apruebe un Código Procesal Constitucional. Pero hay que debatirlo bastante. Vamos a estar entonces en eso. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos y bueno, le esperamos en otra ocasión de vuelta. Vamos a una pausa y volvemos con más Legalmente aquí por PDS Radio y TV Digital.